no me molesta para nada. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mientras van entrando, Buenas tardes. bueno, ¿qué tal? Mientras van entrando, yo lo que les quería pedir es que los que tengan cámara, por favor se pongan la cámara, porque en la grabación quedan como agujeros negros. Las personas o como fantasmas tipo siluetas blancas, ¿no? Cuando no tienen, así que no hay problema, aunque estén en pijama, ya con la pandemia salimos todos de espanto. No tengo ningún problema que estén tirados en la cama, descansando. Hola Cori, ¿cómo estás? Bueno, así que si querés, dale Marisa, te doy la palabra y después porque vos te Bueno, tenés que ir antes por tus pacientes. Yo antes que nada así les es. cuento, Marisa López es psicóloga, es la coordinadora de todas estas charlas de operación en crisis de distintos temas, ella es suicidóloga, una especialización muy difícil que yo admiro muchísimo de Marisa, así que, bueno, no sé qué más decir de vos, que además que somos amigas, así que Es verdad que gracias estamos en... por la posibilidad de dejarme charlar de No, la por crisis favor. de los temas ambientales, ¿no? La ecoansiedad. Así que, eh, bueno, Sara, no te preocupes, los que puedan poner la cámara la ponen. Bueno, Mari, Bueno, genial. Gracias te agradezco a vos, que siempre me das un lugarcito en todas tus actividades. Buenas tardes. Bueno, Irene ya me presentó, fundamentalmente somos amigas y después todo lo demás. También trabajamos juntas en la red de investigadoras de salud, entre otras cosas. Y bueno, de alguna manera también fuimos encontrando puntos en común. Yo hice el curso con ella de juegos, que estoy en el grupo seguramente con alguno de ustedes, y esos juegos que Irene explicó sirvieron también para poder bajarlo a otro tipo de situaciones, como por ejemplo juegos que hemos armado para el tema de prevención del suicidio. Con la señal estamos todos más o menos parecidos, que ahí también Corina está diciendo. Bueno, en relación al marco de Operador en Crisis, les contamos que Operador en Crisis es una herramienta de trabajo. Algunos están trabajando como operadores, ahí está Sandra, que es operadora, y irán seguramente entrando de a poquito. El Operador en Crisis es un show auxiliar social, es decir, es una herramienta como puede ser una actividad laboral puntual. Esto surgió hace unos años atrás, yo tengo la propiedad intelectual, en este momento se está dando en distintos lugares, la formación, este ciclo de conversatorios es porque Operador en Crisis, como es interdisciplinario, tenemos 50 docentes de las disciplinas que se les ocurra. Entonces, bueno, todos los lunes en este mismo horario, que están invitados, por supuesto, para los siguientes lunes, desde enero de este año hasta, calculamos, octubre, tenemos conversatorios respecto a lo que cada docente da en las diplomaturas, como para tener una digamos, idea de las informaciones que va a transmitir el docente en las casas de estudio. En este momento, los lugares de estudio son la Universidad de Avellaneda, que en breve saldrá la publicación, el Instituto Colbert de Córdoba, la Universidad Atlántida, el 102, que en breve también vamos a hacer una capacitación, parte de defensa civil, hemos dado para acompañantes terapéuticos también. Bueno, tenemos en un montón de lugares el Centro Cultural de la UOM, todos son virtuales excepto el Centro Cultural que será presencial. En este marco de Operador en Crisis, una de las herramientas importantísimas es la información. Todo operador en crisis no interviene solamente en salud, interviene en cualquier otra área, en lo que se les ocurra. Es una herramienta de contención. De hecho, nos hemos presentado en el COSAPRO, en el último Congreso Provincial de Salud, y hemos llevado también esta experiencia. Por lo tanto, bueno, es muy enriquecedor lo que Irene tiene para transmitir siempre, y es importantísimo la información completa para el operador. Tiene que, digamos, llevar adelante no solo un trabajo empático de escucha activa y de contención, sino también, por ejemplo, en el área de comunicación, los operadores están trabajando con medios de comunicación para el uso respetuoso de determinadas noticias, por ejemplo, de crisis suicida.
como por ejemplo también información ambiental. Bueno, todas estas herramientas se desarrollan en las diplomaturas. Dicho esto, esta es la presentación de Irene, que es por suerte docente operadora en crisis, que nos va a contar un poco seguramente la articulación de operador con el tema del cual ella es genia total, que es Mira, ambiente. Así que, vos sabés lo que decía Einstein, todos somos ignorantes, solo que en temas diferentes. Así bueno, que yo estoy de acuerdo no con él sabía cómo también, pero manejar tus pacientes psicológicos, así que recuerdo una vez cuando le propuse trabajar juntas y me dijo, yo no puedo contenerme a mi perro. No, Irene, la contención también es información. Bueno, yo me quedo acá escuchando. Gracias, por la escucha. bueno, no, gracias a vos, Mari. Bueno, sí, yo sigo admitiendo gente, mientras tanto sigo contándoles. Bueno, la idea un poco quiero, digamos, empezar, porque bueno, en honor a ustedes que entraron puntuales y después que vayan entrando cada uno cuando va pudiendo, a la medida que van trabajando, terminando de trabajar, porque es día de trabajo. Algunos están de vacaciones, pero otros estamos trabajando. Así que yo de hecho cuando termine con ustedes después tengo que tomar examen, porque es final, semana de finales, y los pateé para más tarde, mis pobres alumnos. Así que, bueno, menos mal que es virtual. Lo que les quería comentar un poco de lo que tiene que ver, digamos, con el tema de las operaciones en crisis en las distintas especialidades que mencionaba Marisa. En lo que a mí respecta, yo lo que los puedo ayudar dentro de mis posibilidades es en el manejar la ecoansiedad, que yo lo veo no solamente en mis alumnos de la universidad, digamos, de grado y de posgrado, lo veo con mis hijos también, ¿no? Que son más o menos de la misma edad o un poco más grandes que mis alumnos, por lo menos de los de grado, porque realmente les va a tocar vivir una época difícil, de mucha, no sé, de mucha transición, porque la transición no termina ahora con la energía que se está reemplazando de a poco los combustibles fósiles hacia las energías renovables, sino que va a haber una transición en cuanto a dejar de deforestar, dejar de usar plásticos, usar limitadamente el agua, o sea, un montón de cosas que la gente joven la va a padecer, digamos, tal vez la gente de mi edad, yo tengo 65 años, no va a ver esa crisis tan tremenda, pero si yo no estuviera convencida de que esto es reversible y se puede revertir, no haría comunicación de la ciencia. De hecho, eso lo comentaba justamente entre ayer y hoy, le contaba a Marisa, justamente antes de que ustedes entraran, que me estuvieron volviendo loca por los medios. Ayer tuve una nota en Radio Con Vos, hoy con Millennium, no solamente por el calor que está haciendo en Europa, la ola esta terrible de incendios, sino que además en el mes de julio es la campaña de Plastic Free July, o sea, Julio sin plásticos. Yo soy representante en la Argentina de la campaña esa que empezó en 2011 en Australia, donde una ciudadana como cualquiera de nosotras, y digo nosotras porque somos todas mujeres hasta ahora por lo que veo, cualquiera de nosotras puede encabezar, o sea, una ciudadana común de Perth, en Australia, le dijo a sus vecinos, no puede ser que estemos viviendo rodeados de plásticos, y si podemos vivir un mes sin plásticos, en realidad ella dijo 21 días, porque se le ocurrió los primeros días del mes y faltaban 21 días para terminar julio, o sea, no fue desde el principio, desde el 1 de julio, ¿no? Si no hubiera tenido 31 días. Dijo, si en 21 días podemos dejar de consumir plásticos, lo podemos hacer todo el año y el resto de nuestras vidas. Y es así. Yo cuando digo que no consumo, que no produzco, ustedes me habrán escuchado, los que me conocen de los cursos, ya me habrán escuchado más de una vez decir que yo no genero residuos. Y cuando a veces mis amigas, tengo una escribana, una abogada, una contadora de mis amigas, me dicen, no te creo. Le digo, vení a mi casa a vivir una semana y vas a ver. Digamos, yo compro todo suelto, tengo, les digo, hasta las bolsas de supermercado que uso no son esas que nos venden en el supermercado, que también son de plástico, porque no son de un solo uso, pero a medida que uno las va usando, las tiene que ir lavando, obviamente, porque si no lleva carne, pescado, con el olor a podrido sería insoportable, ¿no? Habría una contaminación tremenda, y uno las lava y desprende fibras, que son fibras textiles derivadas del petróleo. Entonces yo uso frascos todo el tiempo, los voy
acá justo tenía recién uno con nueces, no sé dónde lo tengo, no sé que el gato me lo tiró del escritorio, pero tengo, por ejemplo, un frasco que era de miel, que lo uso cada vez que voy a comprar miel, incluso voy a un lugar donde hay un dispenser, ¿no? Entonces uno pesa el frasco, o el tupper o lo que fuera, y después le resta, o sea, pesa el producto con el tupper y después le restan el peso del tupper. Y lo mismo pasa o sea, trato de comprar todo suelto, hasta los productos de limpieza. Y todo lo que es orgánico, tengo mi gran compostera, es un pozo en el jardín, que cuando el perro no se come las lombrices californianas, bueno, funciona bárbaro. Y si se las come, bueno, funcionará un poco más lento, pero las lombrices se reproducen, por suerte, muy rápido. Así que no hay nada mejor que la tierra de compost que uno produce, y voy poniendo los restos de papel, de hojas de papel obra, vieron, de esas de la impresión que uno no usa, no de papel ilustración ni nada de eso, en pedacitos, cuando en otoño no hace falta porque uno le tira las hojas de las plantas, pero cuando después necesita material seco, los que tienen experiencia con compost sabrán de qué estoy hablando. O sea, esto simplemente es un ejemplo de los tantos que hay, y la verdad que los problemas ambientales generan una ansiedad en la gente joven, como les decía, muy, muy grande, y yo reitero, estoy convencida, no tengo un optimismo, digamos, ridículo o inexistente. Tengo un optimismo realista, porque yo creo que esto se puede revertir. Por supuesto que hay acciones individuales, pero también hay decisiones políticas importantes que yo estoy convencida que no se toman por falta de conocimiento, por ignorancia, no por mala voluntad. Por supuesto que hay intereses, hay mucha gente a la que no sé, se le deja hacer cosas mirando para el costado, por supuesto dependiendo de qué funcionario a cargo y de qué municipio, de qué lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora con la ley Yolanda, todos los funcionarios, también esa es una transición que tenemos que atravesar. La ley Yolanda, que surgió hace poco, en pandemia, en homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Ambiente, que ahora es ministerio, ¿no? En ese momento era de Secretaría creo que se llamaba Recursos Naturales y Ambiente Humano, que después se le cambió el nombre porque Recursos Naturales da la idea de que algo es... escuchen, lean lo que pone Sofía ahí de los certificados. Recursos naturales es algo que es infinito, y no es así. Hasta los recursos naturales renovables ahora se están renovando con una tasa de renovabilidad muy lenta, sobre todo con el tema de la deforestación. A nosotros en la escuela nos enseñaron que los árboles son recursos naturales renovables. Bueno, depende de qué árbol. Yo no puedo comparar un alerce de acá, que tarda 3.500 años en llegar tener el tamaño que tiene en el Parque Nacional del Sur, o una secuoya en el hemisferio norte, con un pino, por ejemplo, que crece muy rápido y que acá es exótico. Entonces, la realidad es que hasta eso que nos enseñaron que era un recurso natural renovable, la tasa de renovabilidad es lentísima. Y lo mismo pasa con el agua. El agua cuesta mucho ser potabilizada, cada vez es más escasa. Acá tenemos a Vilma, que es de Villa Constitución, en la vera del río Paraná. Villa Constitución, para los que no saben, es una localidad que está muy cerca del límite con la provincia de Buenos Aires. Está a unos 100 y pico kilómetros al sur de Rosario. Y la verdad es que el río Paraná, por tercer año consecutivo, está teniendo una bajante histórica espantosa. Yo estoy horrorizada porque yo hice mi tesis, como muchos de ustedes saben, en los peces migradores del río Paraná, y la verdad que no tienen agua en las lagunas isleñas para reproducirse. Ahí los alevinos, a lo largo de la evolución, o sea, los peces chiquititos, tienen su área de crianza. Y las lagunas todavía están secas. Si bien el río creció un poquito, pero nunca llegó al nivel que tendría que tener. O sea, históricamente tenía 6 meses de creciente y 6 meses de bajante. Bueno, los 6 meses de creciente reales nunca los recuperó, ¿no? Desde hace más de 70 años que no pasaba algo así. Y lo mismo está ocurriendo ahora en Europa con el calor, que bueno, hace 60 y pico de años que Europa Occidental no tenía el calor y los incendios que se están viviendo, y no con esta intensidad y con esta cantidad de días. Yo tengo a mi hijo más chico que vive en Europa, tiene pasaporte europeo, trabaja allá con mi nuera, y ellos, por ejemplo, de Madrid tuvieron que escaparse a Barcelona, que es un loquero de gente en verano porque es la ciudad más turística del mundo, pero me decía, mamá, por lo menos en vez de tener 44 grados tengo 30, y tengo la playa al lado, que en Madrid es imposible porque tenés que irte a una pileta y en el medio. Entonces él lo que hace es trabaja durante el día, y a veces cuando baja un poco el calor se van a la playa, como oscurece muy tarde, ahí como a las 9:30 de la noche,
se van a esa hora a la playa, para que el sol no los calcine. Bueno, está viendo una situación. Mi hijo mayor volvió de Londres de su posgrado con una beca en el Imperial College, y el Reino Unido tampoco está preparado, como habrán ustedes leído en los diarios, con las temperaturas que está viendo. Entonces, solamente el 3% de los británicos tiene aire acondicionado. Y mi hijo me decía, mamá, nunca se vio un verano en esta época como está ocurriendo ahora. Bueno, pero obviamente todo esto con el tiempo, con un poco de aceleración en la transición, se puede revertir. Si no, les repito, no haría comunicación de la ciencia. Estoy convencida que eso se puede modificar. Yo acá tengo algunas cifras, tengo algunas cosas que les quiero comentar con respecto a la ecoansiedad, que es la forma de operar en crisis ambiental, digamos, tratar de manejar la ecoansiedad, sin ser psicóloga, que esa es la especialidad de Marisa, pero más o menos con mis alumnos ya en los últimos años tuve un poco de experiencia con ese tema, y mismo también con mis hijos. Yo les voy a pedir permiso para abrir unos datos que tengo, porque mi memoria es horrorosa. Por empezar, bueno, darles la definición de ecoansiedad primero, ¿no? Que más o menos ustedes se darán cuenta, que es la ansiedad en relación con los temas ambientales, con respecto a la ecología. O sea, la definición teórica es un conjunto de fenómenos psicológicos que están ligados a los problemas ambientales, sobre todo lo más tremendo, digamos, lo que los liga más son el cambio climático. Lo que pasa es que hay que entender que, por ejemplo, en el caso específico de la bajante del Paraná y la falta de agua, no es solamente el cambio climático, como dicen muchos funcionarios, dicen, bueno, con el cambio climático tenemos este problema y no podemos hacer nada. No, es un problema multicausal que tiene que ver con el proceso de producción, de cultivos que chupan más agua de la que en realidad tiene el ecosistema natural que fue modificado. Entonces, hay 3 factores, sobre todo, que son los peores efectos, en mi opinión, ¿no?, psicológicos que tiene la ecoansiedad. Por empezar, nos lleva hacia un estilo de pensamiento obsesivo, que eso para nada es bueno. Después, Marisa, si querés, antes de que vos tengas que irte porque tenés pacientes dentro de un rato, podés ampliar si querés en este tema. O sea, a veces hay cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Y pasan un poco desapercibidas, pero nos estamos volviendo demasiado obsesivos con ese tema. Eso también nos afecta. El segundo factor sería que afecta nuestra autoestima, y la ecoansiedad también da lugar a determinados sesgos cognitivos que no son para nada buenos, ¿no? Entonces, con respecto a las cifras, yo les decía, yo soy un desastre para los números. Yo acá tengo anotadas algunas cifras que les quiero dar porque me parecía interesante comentárselos, sobre los antecedentes de la ecoansiedad, que no es algo nuevo, es algo que tiene ya unos cuantos años, por lo menos 20 años. En el 2020 hubo un informe que fue centrado justamente en América Latina, que hizo un centro que no es de acá, el Center of Climate Resilience Research, que sería el Centro de Investigación para la Resiliencia respecto a los temas del clima, ¿no? Este informe mostró que un 89% de los latinoamericanos mayores de 18 años manifiesta, o sea, fue una serie de, esto se lo hicieron los sociólogos, y tiene una serie de preguntas, algunas cerradas, algunas abiertas, es una encuesta, ¿no? Entonces les cuento los resultados de la encuesta, porque ya les digo, para los números yo no tengo memoria, por eso tengo todo acá macheteado. El 89% de los latinoamericanos mayores de 18 años manifiesta estar muy preocupado, bastante preocupado por el cambio climático. Y por supuesto, además, también en la región prevalece ampliamente la percepción que los distintos países de América Latina no están, y eso no hay duda, ¿no?, adecuadamente preparados para enfrentar el cambio climático. Escuchen esto, el 97% de los encuestados creen que sus países están poco o nada preparados. Y eso es, digamos, en algunos casos es real, en otros casos es un poco exagerado, porque si bien pueden no estar preparados en cuanto a, digamos, a poder cambiar eso, o sea, modificar los distintos parámetros en relación con el cambio climático, sí nos podemos adaptar, y en muchos casos se puede mitigar. O sea, por ejemplo, Brasil tiene y Argentina, y Uruguay, y Chile tienen mucho más posibilidades que otros países de América Latina, ¿no? Centroamérica, por ejemplo, sin duda que no está preparado para nada de esto. Pero bueno, acá la percepción para mí está un poco sobrevalorada, ¿no? Pero la gente está muy asustada, sobre todo la gente joven.
Un año después, desde 2020, otro estudio que enfocó a jóvenes volvió a sacar conclusiones similares y se publicó en una plataforma de difusión investigativa que se llama la Social Science Research Network, o sea, la red de investigación en ciencias sociales. La sigla en inglés es SSRN. Y el estudio concluyó que el grupo etario, digamos, de edades que estaba preocupado por el cambio climático, era un grupo de jóvenes, en este caso se tomaron menores, ¿no? de 18 años, inclusive creo que a partir de 15, acá no está especificado, pero yo me parece haber leído que fue a partir de los 15 años, un 59% muy o extremadamente preocupados, un 84% al menos moderadamente preocupados, y por otra parte, más del 50% se sentía triste. Esto es muy importante y tiene que ver con esta diplomatura de operación en crisis que propone Marisa, donde, bueno, voy a dar la clase justamente relacionada con los temas ambientales. Más del 50% se sentía triste, ansioso, enojado, impotente, indefenso y culpable, o sea, todos esos adjetivos. Más del 45% dijo que sus sentimientos sobre el cambio climático afectaban negativamente su vida, e informaron una gran cantidad de pensamientos negativos sobre el cambio climático, ¿no? Y además, previamente a esta ecoansiedad, antes de eso, digamos, de que se acuñara este término, la primera palabra, digamos, que tuvo que ver con consecuencias ambientales fue una palabra que fue un invento, fue un neologismo, la llamaron soslalgia, ¿no? Soslalgia es como para, digamos, no tiene que ver con soledad, yo ahora les voy a decir de dónde viene la palabra, pero tiene algo que ver con nostalgia en relación con algo anterior que vivieron de chicos o que vivieron sus padres de jóvenes, ¿no? Es un neologismo que describe una forma de angustia, de estrés mental o existencial, causado justamente por el deterioro ambiental, y en la mayoría de los casos hace referencia, como yo les decía antes, al cambio climático, y en menor proporción a las erupciones volcánicas, o por ejemplo a los tsunamis, a los terremotos, o sea, todo eso es algo que tiene que ver con algo que proviene del interior de la Tierra y que nosotros no podemos modificar porque tiene que ver con justamente la contextura del planeta, con las placas tectónicas, pero sí lo que podemos modificar es lo que es externo, ¿no? O sea, las cuestiones que tienen que ver con el clima, con la atmósfera, con la relación con el movimiento de los océanos, etc. Y les digo de dónde viene la palabra soslalgia, ¿no? Fue acuñado por un filósofo que se llamaba Glenn Albrecht, yo le digo de dónde viene el hombre este, era de la Universidad de Sydney, justamente en Australia, y viene de una palabra latina que es solacium, que quiere decir comodidad, y la raíz, agregado a la raíz griega, algia, que quiere decir dolor, ¿no? Todo lo que termina en algia, neuralgia, ¿no? Lumbalgia, todo eso ustedes saben. No se te escucha bien, Irene. ¿No? Al menos yo, perdón. ¿Los demás me escuchan? ¿O no? Ah, Vilma, pues, no sé, a veces puede ser, si los demás no me escuchan bien, puede ser porque me apoyé sin No, querer sobre lo que dice Vilma es cierto, hay momentos que se te escucha menos. Ah, puede más ser bajito. a ver, esperen que voy a subir al máximo la computadora, puede ser que, ¿saben qué pasa? Esta laptop es relativamente nueva, la compré en pandemia cuando me explotó la otra computadora, que ya no dijo basta, no, pobre computadora, con el Zoom y con las clases virtuales, y a veces estas laptops nuevas tienen los micrófonos incorporados, los que hicieron el curso de los sábados conmigo, de los jueves, el de comunicación ambiental, muchas veces me lo marcaron, o sea, tiene el micrófono incorporado al lado del mouse, y a veces me apoyo sin querer, y con el suéter grueso, ahora me escuchan bien, ¿no? Voy a correr la computadora para alejarme un poquito, no había visto como estaba leyendo el machete que tenía acá, se habrán dado cuenta por la claridad, se reflejan los lentes el machete, no había visto el chat. Pero bueno, igual ya había terminado, quería decirles de dónde venía la palabra, ese neologismo soslalgia, ¿no? Como si fuera un dolor o una angustia frente a una situación de comodidad que vivíamos. O sea, esa situación de comodidad era una situación de, vieron cómo se dice habitualmente, de no querer salir de la zona de confort en la que uno está, ¿no? Con todo, digamos, con todo lo ambiental bien, en todas las necesidades básicas satisfechas, que nosotros, sí, algunos quien más, otros quien menos, pero más o menos no nos falta nada, digamos, estamos bien alimentados.
y eso no, esa suerte no la tiene otra gente en Centroamérica, en África, mismo en nuestra Argentina, ¿no? Hay mucha gente que está pasando por unas necesidades, de hecho estamos con el 50% de pobres, así que por debajo de la línea de pobreza. Entonces, la verdad que esa sensación, que es real, bueno, hay que tratar de manejarla operando en la crisis frente a esta situación, por lo menos frente a los aspectos ambientales, que es en lo que puedo ayudar yo, lo mejor posible. Y una cosa interesante que a mí me parece que hay que marcar es que cuando nosotros tenemos la posibilidad de estar en democracia, como por suerte, gracias a Dios, estamos en democracia, y esperemos que nos dure para siempre, podemos empezar a tener los reclamos desde abajo. O sea, todos estos movimientos, digamos, para conseguir las leyes, como la ley Yolanda que yo mencionaba antes, donde los funcionarios, no solamente de los 3 poderes del Estado, tienen que capacitarse en temas ambientales, o sea, los que son del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, sino también de todos digamos, los niveles, ya sea de municipios, de provincias o de la nación, tienen que saber qué están firmando. Ya no se les permite decir, me equivoqué, o no supe, o no pude, o no quise, digamos, miré para un costado, permití hacer esto que hizo daño. O sea, ya no es posible, porque el ambiente, los ecosistemas no resisten tanta modificación, lo que el ecólogo español Margalef llamaba con muy buena propiedad el distrés ambiental, ¿no? Él decía que nosotros estamos modificando los ecosistemas mucho más rápido, con una situación de estrés crónico que se llama distrés, de lo que se pueden los ecosistemas recuperar, y eso es grave, inclusive barriendo con un pastizal, que mucha gente todavía cree que un pastizal es inútil, ¿no? Entonces, donde hay un pastizal hay que barrer con ese pastizal y sembrar con algo, con un monocultivo, pero resulta que después viene una plaga que es especialista en ese monocultivo, se reproduce como loca porque tiene alimento de sobra, una regla básica de la ecología, donde haya mucho alimento va a haber mucha predación de ese alimento y los predadores van a aumentar la población enormemente, entonces empiezan a usar venenos, cada vez se resisten más a los venenos, cada vez la dosis es mayor, y no salimos nunca de ese círculo vicioso. Entonces, esto es hora de modificarlo, o sea, un pastizal, como por ejemplo el pastizal pampeano, no digo que todo hay que dejarlo perfecto, impoluto, sin tocar, pero muchos sectores que se están recuperando es gracias a la protección, ¿no? Por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires hay varios lugares donde por proteger a una especie, por ejemplo el venado de las Pampas o cualquier otra especie, 10 ejemplos por dar cualquier otro, se están recuperando justamente los pastizales donde empiezan de vuelta a proliferar las gramíneas, que son las plantas dentro del reino vegetal que más se diversificaron, y eso produce bienestar y aumenta la biodiversidad, y no es que sea algo improductivo y que por eso hay que arrasar con eso, ¿no? Imagínense que si se arrasan con los bosques, habiendo una ley de bosques para sembrar, ¿cómo le van a dar prioridad e importancia a un pastizal? La mayor parte de la gente, yo les podría decir que si uno le pregunta a cualquier persona, inclusive culta, ¿no? Sobre un pastizal, estoy hablando de los pastizales con vegetación autóctona, no estoy hablando de lugares con todo exótico, como por ejemplo Nordelta, que la gente de Nordelta se cree que está viviendo en la naturaleza, y no hay nada más artificial que Nordelta, ¿no? Con todos los problemas que tiene, pero además siembran pasto inglés, tienen todos árboles exóticos, no hay una sola planta que sea autóctona, ligustro, ligustrina, todas las porquerías que se reproducen como locas. Bueno, por suerte ahora yo estoy dando clase en una carrera que se dicta la mitad en agronomía, la mitad en la facultad de la FADU, la de Derecho, Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, mejor dicho, de la UBA, la FADU, que se llama Licenciatura en Gestión del Paisaje, ¿no? En Planificación y Gestión del Paisaje. Y esta gente nueva, estas nuevas promociones, ya están empezando a exigir que en las construcciones se coloquen, incluso cuando ellos hacen un trabajo, ya ponen plantas autóctonas. Antes, por una cuestión de la vieja escuela de Carlos Taís, y cuando se hizo el Parque 3 de Febrero, y cuando se hizo, no sé, los principales parques de la Argentina, en Córdoba, en Mendoza, todos esos grandes parques que diseñó Taís, copiando, era otra época, yo no es que estoy criticando al pobre Taís, pero
era otra época y no se tenía en cuenta en realidad, desde la época de Sarmiento, que se introdujeron un montón de cultivos exóticos, de árboles de todo tipo, era otra concepción, querían copiar la parquización de los grandes palacios como Versalles, por ejemplo, entonces traían todo el conocimiento de Francia, y hoy no hay nada más horrible y tremendo para una ciencia como la ecología que encontrarse con esa situación, ¿no? Entonces, por suerte, ahora las generaciones nuevas, hubo toda una transición de esa carrera de licenciatura se llama Planificación y Diseño del Paisaje, ahí está, yo les dije gestión, pero me confundí con la de gestión ambiental, a veces se me cruzan los nombres de las carreras donde doy clase. Diseño y planificación del paisaje, y están usando, por eso, por la exigencia un poco de ellos, empezó a proliferar también la cantidad de viveros de plantas autóctonas, no solamente comerciales, también hay viveros de plantas autóctonas que regalan las plantas. Si ustedes van al Parque Paseo Ambiental del Sur, por ejemplo, acá en Villa Soldati, se regalan, el de la Reserva Ecológica se regalan, o sea, muchas ONGs trabajan con viveros de plantas autóctonas y las regalan, o sea, es un poco de tratar de encontrar el conocimiento, ¿no?, correcto, y no meter la pata con cosas que se venían haciendo, arrastrando errores del pasado. Y para eso es todo un aprendizaje, digamos, para eso los funcionarios están diciendo, bueno, yo no sé, enséñenme, ¿no? Yo en este momento estoy dando algunos cursos de capacitación para algunos funcionarios, me tocó justamente, bueno, el nivel municipal, pero si en el nivel municipal hay modificaciones, después va a haber modificaciones a nivel provincial, y eso va a llevar también a modificaciones a nivel nacional. O sea, siempre las situaciones ambientales, la mejora va de abajo hacia arriba. Fíjense lo que ocurre con las leyes, ¿no? Es cierto que no prosperó la ley de humedales, pero por ejemplo, yo me acuerdo que desde el 2013, que fue la primera vez que se cayó, que perdió estado parlamentario, después el 2016, después la última, ahora esta última vez, y ahora proponen una cuarta ley, o sea, las ONG fueron las que los propulsaron. Y esta que proponen ahora no nos satisface ni a los científicos ni a la gente de las organizaciones no gubernamentales. Entonces estamos armando un quilombo, si me permiten la palabra, tremendo, porque no queremos esta ley, porque en realidad es una ley que no protege de la manera que tendría que proteger, o conservar, mejor dicho, porque la protección es dejar todo intacto. En cambio, la conservación permite producción, a la vez de poder tener territorios, digamos, con su biodiversidad natural. Esa es la diferencia por ahí, para ser bien estrictos entre protección y conservación, que a veces se usan como sinónimos, pero no lo son. Entonces, si nosotros perdimos un montón de tiempo, que en realidad para mí fue una ganancia de aprendizaje y también de perfeccionar, y ayudar a gente que no conocía estos temas, hubo... ¿No me escuchan? ¿No? En este caso me parece que sos vos, Camila, porque los demás me dicen que me escuchan. Un poquito, me dice Sandra. Bueno, algo debo haber tocado de vuelta, no sé. Me pongo los brazos para atrás, así no toco el escritorio. ¿Ahora se me escucha bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando nosotros el año pasado hicimos toda la campaña con el hashtag 15 proyectos y ninguna ley, y consensuamos, en realidad el anteaño, porque consensuamos la ley que entró en diputados gracias a un grupo de jóvenes en plena pandemia que se movilizaron, había muchos alumnos míos, o sea, yo trabajaba desde el escritorio, pero ellos fueron allá a conseguir el 1.000.000 de firmas que se necesitaba. Primero empezaron con 500.000, 600.000, 700.000 y así, fueron al Congreso, hicieron que entrara justo antes de Navidad del año 2020, el diputado Leo Grosso se portó muy bien, tomó la ley, pasó por la Comisión de Recursos Naturales, que es la que él preside, salió sin ningún tipo de problema por unanimidad, pero claro, en el 2021 tenía que llegar a la comisión de... estoy dándoles algunos ejemplos que son los que yo conozco, pero hay miles, ¿no? Tenía que pasar por otras 4 comisiones más, entre ellas la de presupuesto, la de un montón digamos, varios temas, pero sobre todo la de agricultura y ganadería. Y yo les dije, chicos, que no les agarre el ataque porque esto acá se va a frenar. Y de hecho fue así, se frenó. Porque obviamente hay un montón de productores que ni siquiera leyeron el consenso de la ley. Ahora que el Ejecutivo está queriéndolo apoyar desde el Ministerio de Ambiente, por suerte, ¿no?, del Ministerio de Ambiente de Cabandier, con Sergio Federovisky, que es el viceministro, a quien yo conozco hace muchos años, yo sé que están propiciando, digamos, que salga la ley desde el Ejecutivo, y también hay varios proyectos en el Senado.
¿no? Pero lo que pasa es que las distintas modificaciones que van teniendo por los consensos y con los sectores de poder, por llamarlos así, en realidad no van a terminar de proteger de conservar, mejor dicho, yo misma me estoy alterando el vocabulario, ¿no? De conservar lo que hay que conservar. Entonces, bueno, y saltamos como leche hervida, ¿no? Y está en todos los diarios, en todas las notas, que no estamos de acuerdo. Entonces vamos a tener que llegar a un acuerdo para que esto realmente salga y que sirva, porque si no sirve es lo mismo que nada, o una ley que no conserva, una parte por lo menos de los ambientes naturales para que esa biodiversidad se pueda regenerar. Además, la indispensabilidad del recurso, ¿no? Del recurso agua, porque los humedales secos no le sirven a nadie, más que a la persona que prende fuego para sembrar soja, por ejemplo. Hasta cierto punto, porque la soja chupa tanta agua que tampoco después les va a servir, o sea, por mucho tiempo. Pero bueno, en muchos casos se piensa en pan para hoy, aunque después eso genere hambre para mañana, no se piensa en algo que sea mediano o a largo plazo. A ver, bueno, no hay problema, Sofi. Ahí, Sofi, para las que entraron después les cuento que Sofi puso, no sé si lo tienen ahí todos en el chat, si por ahí entraron más tarde, no lo ven, pero si no, fíjense que dijo Sofi que se necesitan certificados, se lo piden a ella, ¿no? brandonisofia@hotmail.com. Brandoni como el actor Brandoni, el apellido, ¿no? sofia@hotmail.com. Así que, bueno, yo la verdad que tendría muchísimas cosas para decirles. Habíamos quedado con Marisa que en esta charla no iba a ser demasiado larga. Marisa me dijo alrededor de 40 minutos. Yo no tengo ningún problema en quedarme. Sé que Marisa tiene que trabajar porque tiene pacientes. No sé si querés agregar algo más antes de irte, Marisa. Yo me puedo quedar con los que se quieran quedar y después te Bueno, paso. en todo caso los dejo con tu compañía. El tema es, sí, les pido disculpas que me tengo que retirar, pero bueno, en relación a todo lo que vos ibas contando, me parece que es importante tomar en cuenta que el tema de las crisis ambientales está muy relacionados con el concepto de salud mental. Por lo tanto, tenemos esta articulación, estamos trabajando intensamente. La figura del operador es una figura que trabaja desde lo empático, a veces conteniendo desde la contención en sí misma, desde la escucha, a veces desde la información. Es interdisciplinario, estamos pensándolo desde el concepto de una sola salud y desde la comunidad de cuidados, y para nosotros es importantísimo el término contexto, inclusive en los términos más trágicos, como por ejemplo en las crisis suicidas. Nosotros consideramos el suicidio como una muerte en contexto. Por lo tanto, tomen en cuenta lo importante que es esto y la multicausalidad, como también comentó Irene, de otras cuestiones que tienen que ver con la multicausalidad. Si les interesó, que siempre es muy interesante lo que dice Irene, pero si están interesados en relación a operador, Irene tiene algunas horas dentro de esta, en algunos lugares es curso, en otros es diplomatura, donde, bueno, es una herramienta de trabajo y para otras personas es un trabajo en sí. Así que yo me despido, les agradezco mucho. Ahora les voy a contar, siempre, no se vayan porque les voy a ampliar un poco lo del concepto de una sola salud que mencionó Marisa. Es muy breve, que me pero interesaría que lo puedas después igual comentar. te voy a pasar la grabación, porque sé que tenés pacientes, así que gracias por Bárbaro, mencionarlo. porque bueno, me parece que es importante tomar en cuenta esto también. Inclusive trabajamos intensamente también con la parte de comunicación, con los periodistas, porque también necesitamos, inclusive en la posvención, cuando ya suceden las cosas, podemos prevenir. Así que desde ese lugar es una forma de ampliar el concepto de, digamos, la comunidad de cuidados y achicar todo lo que implique orfandades. Así que si desde ese lugar estamos trabajando, vamos para el mismo lado. Les agradezco a todos la atención y estoy a disposición. Un cariño, te dejo, Irene. Gracias, Marisa. Por Bueno, favor. les cuento, Marisa tiene Besos. pacientes, pobre, está corriendo de una salta de un Zoom al otro. No, esto que decía Marisa de las diplomaturas, estos cursos de operación en crisis, es muy importante, sobre todo, bueno, acá tenemos a Sandra, que es periodista, tenemos a Vilma, que es docente, o sea, los que trabajan con gente,
todos trabajamos con gente, pero quiero decir, los que sobre todo están en relación con gente joven, con chicos, como el caso de Vilma, o con otras comunidades, como el caso de Sandra como periodista, es muy interesante, digamos, conocer un poco cómo operar en estos contextos de crisis, ¿no? El caso más extremo es la especialidad de Marisa, que realmente la suicidología, me sale tipo trabalengua, debe ser tremendo. Yo a veces le digo, ¿cómo haces para no tener pesadillas? Marisa no tiene descanso, o sea, está a las 24 horas alerta, porque estas son situaciones que hay que manejar en el momento, porque ustedes saben que cuando alguna persona le agarra, si no tiene la contención adecuada en el momento justo, sonó, ¿no? Es un momento que hay que contenerlos hasta que se le pasa un poco la situación, que a veces, bueno, reinciden, depende de la patología que tenga cada uno. Yo no quiero ahondar en eso porque no soy especialista en nada psicológico, pero más o menos es lo que uno habitualmente ve, o lo que Marisa me cuenta. Yo les cuento un poco lo que es el concepto de una sola salud. Una sola salud surgió en los países de habla inglesa, se llamó One Health, así como suena, una salud, lo tradujeron en español una sola salud, y es la integración de, sería como el conjunto, digamos, cuando uno tiene tres conjuntos y busca la intersección de tres conjuntos que son lo ambiental, todo en general, después la salud animal, que por supuesto está dentro de lo ambiental, pero digamos considerado más específicamente, y la salud humana. Y justamente se separó así y se tomó digamos, ese concepto en esa intersección, porque así es como surgen las pandemias. Nosotros los ecólogos hace mucho tiempo que venimos avisando del tema ya las pandemias existen hace muchísimo tiempo, lo que pasa que no tan seguido, por suerte, afortunadamente llegaron acá, excepto esta última. Pero fíjense que antes de la COVID, digo la COVID porque en inglés quiere decir coronavirus disease. Disease es la enfermedad, y cuando uno la traduce en castellano es femenino, en inglés no hay femenino ni masculino, así que lo correcto es decir la COVID, no el COVID. Bueno, antes de la COVID hubo otro coronavirus que afectó mucho en Medio Oriente, que fue transmitido por dromedarios y camellos, ¿no? Por los camélidos de Medio Oriente. Por suerte no llegó acá, a pesar de que nosotros también tenemos camélidos sudamericanos de 4 especies, ¿no? Tenemos la alpaca, la llama, el guanaco y la vicuña, pero no llegó acá. Pero sí llegó esta otra, que fue transmitido o directamente a las personas, todavía no se supo muy bien por qué, pero se presume que hubo un intermediario que fue el pangolín o que fue otra especie, en China, porque este es un animal que está en vías de extinción, porque se usa mucho en la medicina china, y además por otras dos razones. Primero, porque el ser humano se acercó demasiado por la extensión de la frontera agropecuaria a las cuevas donde viven los murciélagos, que era el reservorio, digamos, natural de este coronavirus que nos afectó a todos, y que además estos 300 coronavirus que tienen los murciélagos, ellos están adaptados, su sistema inmune, a que no les haga nada. Estos coronavirus están dentro o sea, están propiciados por la humedad de las cuevas, donde viven los murciélagos, ¿no? Donde normalmente viven, duermen, comen, ¿no? En esas cuevas. Entonces, cuando uno se acerca demasiado a las cuevas, porque se extiende la frontera agropecuaria, y puede saltar directamente, o eventualmente, como también se supone que pasó, en los mercados de fauna silvestre precarios que hay en Asia, en China es muy común que los mercados precarios no tengan heladera y hace calor, entonces ¿qué hacen? Hay un dicho que dice que en China todo bicho que camina va a parar a la cocina, porque comen de todo con tal de obtener fuente proteica, y entonces llevaban los animales vivos a los mercados, los tenían todos hacinados dentro de un gran tupper gigante, y recién los mataban cuando las personas compraban lo que querían comer para llevarlo a su casa, y eso lo hacían de esa forma porque si no se pudrían. Imagínense si los tenían muertos y encima hacinados y sin heladera, todo eso se pudría. Entonces los tenían vivos, imagínense, no los lavaban un poquito así nomás cuando lo tenían que entregar, y lo mataban en el momento de que la persona compraba. Yo cuando vi videos de cómo funcionaban esos mercados me dieron ganas de vomitar. No pude terminar de ver los videos que me mandaban de Asia, colegas, para que yo viera, ¿no? Yo no fui nunca a esa zona, pero colegas míos me mandaban los videos, yo no los podía terminar de ver, y eso que no soy para nada impresionable.
No hay problema, Sandra, tranquila. Así que nada, les quería explicar un poco lo que era, ya termino en 5 minutos igual. El concepto de una sola salud surgió hace unos 20 años, 20 y pico de años, 22 años más o menos, tiene 2 décadas. Es un concepto bastante nuevo, de una sola salud, y es justamente, se pretende evitar que las pandemias sean cada vez más frecuentes. Yo les recomiendo, si tienen ganas y tiempo, un webinario como de 3 horas que di con la cuarentena cerrada en plena pandemia, para el CEPROFAR, que me lo pidieron, que es el Centro de Profesionales Farmacéuticos, donde yo, bueno, ahí hago una especie de discusión si la verdad que tuvimos una pandemia o una sindemia, que es un conjunto de pandemias, porque vieron que hay comorbilidades como la obesidad o como la diabetes, que son también epidemias, ¿no? Entonces, cuando hay más de una epidemia, se tendría que llamar de una epidemia generalizada, porque la pandemia no es nada más ni nada menos que una epidemia de una gran región. Por eso es redundante decir pandemia mundial. La pandemia ya es mundial o de una región muy generalizada. Pero cuando hay varias que se juntan, habría que llamarlo sindemia. Bueno, pero eso es una cuestión semántica. Pero yo en ese webinario, que lo pueden buscar en mi canal de YouTube, yendo para atrás, scrolleando un poco para atrás, van a encontrar que ahí yo muestro una imagen muy contundente. Yo la estaba buscando, no sé dónde fue para ese PowerPoint, tuve un problema con un disco externo y me parece que se me perdió, pero por suerte quedó el video del webinario. Es una imagen donde se ve, es una infografía que había salido en un medio, donde se veía en escala lineal, real, las fechas, ¿no? Cada 100 años, desde la Revolución Industrial hasta ahora. En realidad abarcaba desde antes, ¿no? Cuando empezaron las grandes epidemias, en algún momento hubo tremendas epidemias como la peste negra en Europa, que diezmó 1/3 de la población europea, ¿no? Y fue en el siglo XIV, 1300 y pico, la gran pandemia, pero no llegó acá porque no se conocía América, o sea, se conoció el daño que hizo en Europa y Asia, ¿no? Que era lo que se conocía hasta ese momento de los continentes, antes de la llegada de Colón a América. Entonces, la peste negra la transmite un microorganismo que están las pulgas, que a su vez los ratones, eran las ratas, que eran muy comunes en muchas villas medievales, transmitían eso y la gente se moría, o sea, se enfermaba a la mañana, le agarraba fiebre alta y se moría a la noche. Y se llamaba peste negra justamente porque dejaba unas marcas oscuras, horrible. Bueno, pero a partir de ahí en adelante, ¿cuándo empieza? Por eso digo a partir de la Revolución Industrial, en realidad, el gráfico que yo tenía, empieza cuando empieza a haber, por supuesto que hubo movimiento de barcos de la época de los fenicios, pero cuando empieza la navegación comercial, cuando empieza la máquina de vapor, ¿no? Los grandes embarcaciones a vela, o con esclavos que remaban, ¿vieron esas viejas naves donde había un montón de gente en fila remando, que se ven en las películas de época? Bueno, se transformó en un barco a carbón, y después las carretas se transformaron en transporte en trenes. El tren usaba también caldera de vapor, los primeros trenes, y después, por supuesto, ni hablar en el siglo XX cuando aparecen los aviones. Entonces, con la globalización todo se hizo mucho más cercano, y en ese gráfico se ve muy bien, sin usar la escala logarítmica, o sea, con una escala lineal, cada 100 años se veía cómo se iban achicando cada vez más a medida que nos acercábamos a la actualidad, que en ese caso fue el 2020, las pandemias, ¿no? Las epidemias a gran escala en grandes territorios. Entonces, los ecólogos, y con esto cierro, los ecólogos sabemos que las pandemias se van a producir, lo que no sabemos es cuándo. Por eso hay que tratar de modificar todo esto, todas estas modificaciones terribles que llevan a los cambios bruscos de los ecosistemas, y hay que hacerlo con conocimiento, o sea, sin ecoansiedad, porque si nosotros nos quedamos de brazos cruzados esperando el apocalipsis, tipo Don't Look Up, vieron como la gente, no sé si vieron la película Don't Look Up, si no la vieron se las recomiendo, está en internet. No mires arriba, o sea, es una parodia, no se menciona en ningún momento el cambio climático, pero obviamente alude a eso, ¿no? Cuando 2 científicos quieren van a los medios, tratan de que la gente escuche y lo toman toda la chacota, incluso hasta las autoridades de los Estados Unidos, que es una presidenta que está genialmente caracterizada por, ¿cómo se llama esta actriz? La de los puentes de Madison, que nunca me acuerdo los nombres, soy un desastre yo.
si alguno me ayuda con el nombre, bueno, está muy bien caracterizada con esta... Meryl Streep. Meryl Streep, gracias, Camila. Una gran actriz y está genial en esa película. Bueno, en realidad ellos, o sea, ya no pudiendo hacer más nada, se quedan esperando, se estoy un poco spoileando, pero al final se quedan esperando la hecatombe, ¿no? Bueno, acá no se trata de decir, bueno, no puedo hacer nada y deprimirme y suicidarme, ¿no? Como a veces hablábamos con Marisa, sino tratar de hacer algo justamente para prevenir eso, pero para prevenir eso también hay que empezar a impulsar de abajo hacia arriba ese conocimiento, que a veces las autoridades, los funcionarios, como yo decía en una de estas notas que me hicieron estos días en los medios y en los vivos de Instagram que estuve haciendo todo este mes por la campaña de Plastic Free July, de Julio Sin Plástico, a veces los funcionarios están demasiado ocupados gobernando y no están viendo lo que pasa debajo, los movimientos populares, hasta que realmente ven peligradas sus elecciones. Ese es el momento donde se empiezan a preocupar, ¿no? Porque la gente obviamente es quien los vota. Entonces, todos estos grandes movimientos sociales empezaron de abajo hacia arriba con gente que empieza a tomar conocimiento de las cosas. Y hoy, por suerte, tenemos internet, tenemos redes sociales, o sea, tenemos muchas formas de llegar a ese conocimiento. Así que bueno, yo espero que les haya servido, les agradezco, de paso les cuento que, bueno, ahora voy a dictar un curso que muchos de ustedes ya lo hicieron, pero pueden volver a escucharlo, entrar si quieren, en el de comunicación ambiental a través de juegos, que yo nunca me imaginé que Marisa, por ejemplo, lo iba a poder aplicar como lo aplica en aspectos de la psicología, y me dice que es súper útil. Gracias, Sara. No sé si estás levantando la mano o si es un aplauso. Si quieren pueden... No, es un aplauso, Irene, es un aplauso. Gracias. Gracias, Sarita. Pueden desmutearse y pueden preguntar o decirme lo que quieran. Yo no tengo ningún apuro, les aclaro. Si pueden poner la cámara, hago una captura de imagen. Bueno, Aunque sea un minutito. Después, después se van. Poné la cámara, Cori, un minutito, pongan un momentito. Vamos a esperar que todos los que puedan ponerse cámara se la pongan, hago una captura. Ah, Martín, por fin un varón. Éramos todas chicas hasta hace un rato. Bueno, sí, en realidad ustedes saben que cuando uno habla de ecofeminismo no es por ser, por discriminar a nadie, pero en realidad las que más nos movemos somos las mujeres con todas estas cosas. Aunque hay varones, por supuesto, que apoyan todo esto. Bueno, voy a hacer la captura. A la 1, no digo 3 para no salir hablando, así que quédense quietos porque si no sale movida. A la 1, a las 2 y a las... Ahí va. Bueno. Aunque sea para usar de pantalla. Ah, ahí entró Camila de nuevo, esperen que la hago de vuelta. A la 1, a las 2 y a las... La voy a usar de portada para el video, después lo voy a subir a YouTube, y lo que le voy a decir a Sofi, que cuando mande los certificados, les mande el link. Si quieren, como muchos de ustedes están en mi grupo del curso, lo pueden postear ahí también. No hay problema, lo voy a subir ahora a YouTube, porque si empiezo a mandar el drive pesa 1 tonelada y quiero liberar un poco mi drive porque va a explotar. Y eso que compré unos cuantos teras de más. Bueno, ¿alguien quiere decir algo, preguntar o comentar? yo quiero decir algo. Dale, Bill. No, pensaba en lo que vos decías, bueno, de comentando en torno a la película, de todo eso, y a no quedarse esperando, y que bueno, que hoy los que estamos reunidos acá por ahí, pensar en algo, digamos, algo para hacer entre todos para generar conciencia. No sé, no se me ocurre, pero... Bueno, no vos sé. por empezar, vos tenés chicos del último ciclo de la primaria, y ya los chicos ya son conscientes, ya lo estás trabajando muy bien. Yo les cuento a todos que Vilma, desde la provincia de Santa Fe, donde ella trabaja, también tienen un podcast, hace un montón de actividades con los chicos, unas cosas increíbles. Yo siempre le digo que ojalá muchas docentes fueran como ella, porque tiene unas ideas geniales. Yo no sé, sacás de la galera cada cosa con recursos cero, porque simplemente usando la tecnología y teniendo un poco de creatividad, me parece genial. O sea, lo importante es tratar de transmitir a las generaciones, a mis amigas, por ejemplo, que son muy súper en lo suyo, pero que son absolutamente burras en lo ambiental, estoy todo el tiempo machacándoles en la oreja, porque mi generación no tuvo en la escuela todos estos temas. Estamos conviviendo, como yo le decía también a un periodista ayer,
con las 4 generaciones, que somos las 2 de transición, que no tuvimos esto en la escuela, la gente de la edad de mis padres, la mía, la de mis hijos y la de mis nietos, y la de mis hijos y la de mis nietos, o sea, los que son sub 40, pónganle o sub 42, sub 43, ya tuvieron todo eso en la escuela. Entonces tienen otra conciencia distinta, y que justamente son los más afectados por esta ecoansiedad. Así que tratar de impulsar un poco el conocimiento en la gente más grande y a la vez tratar de manejar un poco la ecoansiedad con los más jóvenes, ¿no? Las dos cosas. Bueno, y gracias por todos los comentarios lindos. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere decir algo? Yo tengo... Nosotros con los chicos, perdón, nosotros con los chicos estamos trabajando... Tengo 2 minutos. Ahora no. No, te decía que tengo en teoría 2 minutos, pero puedo tener 5. Perdón. No, dale, porque a las 8 en realidad en teoría tengo examen, pero les dije a mis alumnos que les iba a avisar, porque tengo que ir a la plataforma de la... No, por suerte no. Nosotros con los chicos estamos trabajando ahora en un proyecto, digamos, tipo diagrama de árbol, entonces tratando de concientizar sobre diferentes problemáticas ambientales. Entonces lo pasamos, por ejemplo, elegimos 5 personas, y esas 5 personas se tienen que comprometer a pasarlo a 2, y así sucesivamente. Me parece para que cada vez... buenísimo. Así que por ahí yo tengo contacto de alguna de las chicas acá y se lo voy a compartir para que se sumen. Y así vamos haciendo entre todos, construyendo este arbolito. Me parece bárbaro, Vilma, me parece genial. Yo Gracias. te aplaudo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo igual los alumnos me están esperando en la plataforma de la facultad, no es el Zoom, así que no hay problema. Les dije que yo les iba a avisar o cuando me vean aparecer, porque como la cámara no puedo compartir cámara con 2 plataformas distintas, con Zoom y con la otra, así que hasta cuando me vean aparecer, mientras tanto deben estar repasando a último momento el examen. ¿Alguien más quiere comentar algo? Irene, yo quería comentar algo. Marce, te escucho. Sí, a raíz de lo que vos habías comentado, dicho este informe del Centro de Investigación para la Resiliencia del Clima, viste, de la percepción, ¿no? Que decía que el 89% de la gente consultada mayor de 18 años estaba preocupada por el cambio climático. Y digo, qué increíble, ¿no? Porque si los números dan así, ¿por qué después cuando uno, en la práctica, es necesario la concientización, es necesario avanzar con estos temas, y la gente como que te mira y a veces raro, ¿viste? Y dice, no, eso no tiene nada que ver, eso no es una cuestión, o sea, lo que nosotros hagamos, lo poquito que hagamos, o sea, es como los negadores, ¿viste? Los que no... Y digo, es tan alto el nivel de preocupación, y sin embargo, no parece así en la realidad. Sí, lo que pasa es que por ahí es verdad, a veces dicen algo en la encuesta y en realidad en otro ámbito te dicen lo contrario. Pasa con los antivacunas todo el tiempo, ¿viste? Que les da vergüenza por la gran, digamos, la gran, ¿cómo decirlo? No está bien visto socialmente que alguien sea antivacuna, entonces por ahí dicen que se vacunaron, ¿no? O esos tantos que truchaban certificados, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, que hubo de todo, ¿no? Y no, estaba mal visto decir que era antivacuna, y sin embargo, y yo conozco gente incluso científica. Miren, hay un científico, porque murió. El otro día me enteré por un colega mío, Teodoro Stadler, del Museo de Ciencias Naturales, que ahora, no sé, estaba en otro instituto, trabajó en el museo muchos años. Yo lo conocía de la época del museo cuando yo trabajé ahí también. Y me dijo este colega, que es el doctor Luis Capozzo, que somos muy amigos, ¿no? Que es un biólogo que tiene 2 doctorados en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Barcelona. Me decía, ¿vos sabés quién se murió? Me dice, por ser antivacuna, Theo Stadler. Yo no lo podía creer. Un tipo tan inteligente, tan brillante, que hablaba alemán perfecto, que escribía en las mejores revistas internacionales en inglés y en alemán. El tipo no se quiso vacunar y se murió, tenía unos años más que yo. O sea, en la época vieron que no había, toda la gente caía en terapia intensiva, que no había camas. Bueno, el tipo se murió. Yo no podía, y así, no, o sea, no, a veces no es necesariamente la gente más ignorante. A veces hay gente muy capaz en algunas cosas, y yo eso no lo puedo entender. Y para todo el mundo, él estaba vacunado, porque en el lugar de trabajo donde estaba se suponía que los que iban, imagínense el riesgo que corría por ahí otra persona que por ahí decía que estaba vacunada y no estaba vacunada y se contagiaba, qué sé yo.
o sea, contagiarse no es el problema porque nos terminamos contagiando todos. A veces tenemos un resfrío y ni siquiera nos damos cuenta que por ahí es COVID. Pero ahora la pasamos tan leve. Mis 3 hijos se lo agarraron, pero con una levedad, ya con 3 dosis de vacuna y varios con la cuarta, 2 con la cuarta, uno todavía le falta la cuarta, el más chico, el otro refuerzo, lo pasan como un resfrío, pero no es lo mismo que lo que era antes de las vacunas. Entonces, ¿cómo pueden dudar de algo así? ¿Viste? Entonces yo por eso te digo, una cosa son las encuestas y otra cosa es lo que la gente realmente revela en otro ámbito por ahí, ¿no? Pero eso es real, es verdad. Pero bueno, hay que convencerlo, lo mismo que yo estoy todo el tiempo, no bastardeándolos, pero ustedes pueden creer que yo todavía tengo alumnos, por ejemplo en la Facultad de Derecho, que son terraplanistas, ¿pueden creer? Que están convencidos que la Tierra es plana. Yo les mandé un video, cada vez que me aparece en Twitter un video genial. Miren, Carl Sagan para mí es el mayor divulgador científico de toda la historia. Yo estoy releyendo este libro que es del año 98, ¿no? Para mí, miren lo que es este libro, no de gordo, el libro gordo de Petete, se llama Miles de Millones, se llama Pensamientos de Vida y Muerte, es una de las obras más importantes de Carl Sagan. Lo estoy releyendo, yo lo compré en Estados Unidos, lo había comprado en inglés, pero después había viajado a Europa por un congreso, cuando salió en el 98, y después yo viajé, no sé, en el 2000, y me lo conseguí esta es una edición, creo que acá no se publicó, se vende acá, pero es la edición española, y es caro, porque todo lo que es en euros sale carísimo. Y yo me lo compré en ese momento en España. Bueno, porque la versión original, por supuesto, salió en inglés, ¿no? Que era el idioma original de Sagan. No, que les decía que cada vez que en Twitter aparece una foto, si ustedes se fijan en un tweet mío que yo retuiteé ayer, creo, ayer o antes de ayer, que muestra de una manera muy sencilla cómo se puede comprobar con un palito y un mapita, esto para vos, Vilma, para tus alumnos, cómo se puede comprobar que la Tierra es redonda, ¿no? Es genial. Si alguno de ustedes usa Twitter, me escribe, la mayoría de ustedes ya tienen mi WhatsApp, me escriben y les paso el video directamente, que está en el tweet. Yo cada vez que me reaparece lo vuelvo a compartir, porque me parece genial. Así que bueno, hay que seguir en la lucha de todos estos temas, ¿no? Bueno, ¿algo más? Si no me despido porque ya son y 5, me van a matar los otros esperando que les tome examen. Muchas gracias, Irene. No, gracias a Gracias, ustedes. Irene. Un beso grande. Y ahora lo subo a YouTube y paso el video. Si no, entren en mi canal de YouTube. Si alguno no tiene mi celular, entren al canal de YouTube, lo van a ver en un rato. Chau, chau. Bueno, salgan ustedes, yo soy la última. Gracias a ustedes. Chao, Irene, gracias. No, un beso, gracias. Un placer verte otra vez, Vilma. Gracias.